A mí me gusta mucho Nueva York, bastante. La he manejado bastante, ¿verdad, Silvia? Hemos manejado. De Manhattan Norte arriba uno se va por la Quinta Avenida y llega al barrio Little Italia, le dicen así, ¿verdad? Pequeña Italia. Y al barrio chino que queda al lado. Y a los puertos. Y al puente de Brooklyn. Y también conocemos bien Queens, el Bronx, todo eso, bueno, porque hemos ido muchas veces. Desde el año 2000, que nos invitaron, siendo constituyentes, nos invitaron al constituyente entonces, Alfredo Peña, que en paz descanse. Fuimos a Washington, a Nueva York, desde enero, recuerdo, empezando el año 2000. Y luego conocí muchas veces y manejé, siempre me gustaba manejar en Nueva York. Conozco bastante bien Estados Unidos, bastante. Boston, Baltimore, Filadelfia, el río Delaware. Fui miembro del grupo de Boston. Es más, soy miembro todavía. Tengo mi carnet del grupo de Boston, que fundamos en el 2002, con Bill de la Home, que en paz descanse, con Ballinger, que era un senador, Ballinger, un senador de Carolina del Norte. Conozco muy bien Estados Unidos. Y también Miami, la calle 8. Ahí yo me senté bastante a tomarme unas cervecitas y a bailar con Silvia en la calle 8. Saludos, pues, a toda la gente en Miami. Lamentablemente ahora esos negocios están quebrando por las redadas del ICE, promovidas por Marco Rubio. Las redadas contra venezolanos, cubanos. ¿Cuántos cubanos y cuántos centroamericanos murieron en la cárcel Alligator Alcatraz? Todavía no se sabe. Bastantes. Supe de un caso de un señor mayor de 90 años, cubano, tenía 40 años viviendo allá, y un día fue al abasto, a una farmacia, a comprar un medicamento, y lo agarró el ICE, se lo llevó, lo mantuvieron aislado en Alligator Alcatraz, y al cuarto día se murió, sin razón de ser. Y todo ese grupo, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Valar, Marco Rubio, el grupo extremista de mayameros locos, los llaman los cuatro locos, ellos son los responsables de la muerte de Alligator Alcatraz y de toda la persecución de gente trabajadora que vive en la Florida, que tienen sus negocios y los agarran y los botan a una cárcel y les quitan la casa, el carro, los celulares, los separan de los hijos, muchos tienen hijos mayores. No solo venezolanos, colombianos. Yo vi un caso que sacó CNN de un matrimonio colombiano que lo agarraron y lo botaron. Tenían 30 años en Estados Unidos. Denle las gracias a Marco Rubio, a María Elvira Salazar. Recuérdenle a ellos que son los responsables de todo esto. Valga el comentario. Primera pregunta. Nosotros siempre, es una regla de oro que me enseñó el comandante Chávez y que siempre aplicamos. Siempre tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos dos. Ahora están mal logrados los dos. Uno es con un señor llamado McNamara, que vive en Bogotá y él dice que es embajador ante Venezuela, en Bogotá. El señor McNamara vino acá el día que le entregamos los 10 terroristas a cambio de los 252 muchachos inocentes que rescatamos de El Salvador, de los campos de concentración de Nayib Bukele. Ese día hablamos. Cuando habló conmigo se derritió, McNamara, derretido. Tú sabes que una persona se derrite y empieza a titubear, no puede ni hablar. Bueno, él, McNamara. Ese es un canal. El jefe de él, ya ustedes saben quién es. Departamento de Estado. Con él coordinamos lo básico, lo que se pueda coordinar, hasta donde se pueda coordinar. Siempre. Y ellos están obligados a coordinar con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Con quién más? Cuando McNamara habló conmigo, ¿habló con quién? Con el presidente de esta república, el presidente obrero. Y yo lo traté con dignidad, con respeto. Y él me trató con deferencia especial. Con respeto, con mucho respeto me trató. ¿Está bien? Ojalá así fuera la diplomacia y no fuera la diplomacia de las cañoneras
¿O es que quieren que vuelvan la diplomacia y las cañoneras? Que te ponen 1.200 misiles y te dicen, acepta esto, esto y esto. No, con nosotros eso no va. Eso no va con nosotros. Así pongan 10.000 misiles sobre la cabeza nuestra, eso no va con nosotros. A los venezolanos se respeta, porque somos gente de dignidad, somos gente de conciencia, de valores, nos respetan. El otro canal que siempre está abierto es con Rich Grenell, el enviado especial que yo recibí el 31 de enero, también de manera deferente, en el Palacio Miraflores, en el despacho 1, les enseñé la espada, el sable inmortal de Carabobo de Bolívar, que estaba ahí, él quedó impresionado, el sable de Bolívar, con que Bolívar dirigió la batalla de Carabobo, ahí está el sable. Y la espada donde el pueblo de Lima, de Perú, declara a Bolívar su libertador. La espada de Lima llaman. Las dos grandes espadas de Bolívar ahí, que reposan entre tantas espadas que hay. En Colombia también hay unas espadas muy heroicas de Bolívar. Esos dos canales siempre están ahí. Ahora, los canales en este momento, puedes titular, están maltrechos. Porque la diplomacia y las cañoneras es una opción errática, equivocada, que le han impuesto al presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump, Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Él sabrá qué hace. Ojalá estos canales que tenemos se recuperaran. Si fuese así, siempre bienvenido. Con la palabra, el respeto, todo es posible. Con la amenaza y máxima presión, máxima preparación y máxima rebeldía, porque nosotros somos los campeones mundiales de la rebeldía antiimperialista y anticolonialista. Somos los rebeldes históricos de este continente. Y hemos hecho valer y haremos valer nuestra rebeldía milenaria como pueblo original de esta tierra. Así que, sobre el tema de los vuelos de los migrantes, es un tema que ha marchado bien. Es muy triste ver los testimonios de todos los migrantes que llegan. Es muy triste. Ninguno de ustedes quisiera pasar por eso, que Dios los libre y nos libre. Tortura psicológica, tortura física, maltrato, encarcelamiento sin juicio, sin derecho a la defensa. Pierden todo. Un muchacho nos decía, yo tenía en el bolsillo $7.000, lo guardaba en el bolsillo porque eran mis ahorros. Y me los quitaron, el ICE me lo quitó. Tenía 2 teléfonos, uno para el trabajo, otro para la familia, me los quitaron. Un apartamento pequeño que tenía, no sé, lo perdí ya. Me separaron de mi hijo, mi hija y mi esposa. Y luego al hijo y a la hija se los llevaron, se los quitaron a la madre. Y a la madre la deportaron y su hijo y su hija están allá. Tenemos más de 70 niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos. Y cuando digo secuestrados no exagero, secuestrados. Así que una de las labores que yo me he propuesto es rescatar y liberar a todos los niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos. Ahí está, pues. ¿Quién queda manchado con esto?
el operador del secuestro, Marco Rubio, o está dando el honor del apellido Trump? Las madres, abuelas de estos niños y niñas pequeñitos de 1 año, 2, 3, 4 años secuestrados en Estados Unidos, le dirigieron una carta muy respetuosa a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Y están buscando una comunicación, Delcy, con la señora primera dama de los Estados Unidos, que sabemos que es una mujer de valores, que es una mujer de familia y que aboga por los derechos de los niños y las niñas. Me atrevería, a nombre de las madres y abuelas, de los niños y niñas secuestrados por el ICE, que son más de 70 en el caso de Venezuela, a apelar a la conciencia humana y cristiana de la primera dama para que escuche la carta y el llamado de estas madres y se liberen y se entreguen lo más pronto posible. Así que seguiremos atendiendo a nuestros migrantes, recuperándolos y sobre todo cuando lleguen a Venezuela, que llegan a Venezuela totalmente saqueados, torturados, maltratados, con las comunidades seguir dándole una atención muy especial. Bien, para la segunda pregunta tiene la palabra la colega Jessica Sosa de RT en español. Buen día, presidente. Quisiera preguntar, quisiera su análisis sobre esta gira reciente que hizo el secretario de Estado Marco Rubio, que ha hecho por los países de América Latina, México y Ecuador, y nos causa, pido disculpas, nos causa curiosidad el hecho de que precisamente convoque una coalición con Ecuador, país del que, según las cifras de la ONU, forma parte de esa fachada del Pacífico por donde precisamente circula la droga, y estén con esta agresiva propuesta militar desde el Caribe, por donde solo circula 5%. Quisiera su análisis sobre ese tema. Y también preguntarle por el tema de la... Disculpe, estoy bastante afectada, como puede ver. Las reacciones... Sí, tengo ya el remanente. Las reacciones desde el Caribe, presidente. El Caribe ha conocido particularmente la fuerza de Estados Unidos. La mayoría de sus países han sido invadidos por tropas estadounidenses. Y hemos consultado con varios analistas que nos dicen que no es fácil para ellos tomar posiciones firmes en contra de Estados Unidos por algunas presiones y medidas de coacción. Si usted ha recibido alguna solidaridad o alguna propuesta del Caribe y cómo analiza el escenario para la región caribeña en este contexto. Gracias. El Caribe, si hay alguien valiente sobre nuestra región es el Caribe. Mira que hay un libro muy bueno, Líderes del Alba se llama, Apuntes para pensar aquí y ahora, la independencia de América Latina y el Caribe. Es un libro recopilado por Jorge Arriaza y Nerlini Carucci, sobre todos los héroes. Mira qué portada tan bella. Los héroes de América Latina y el Caribe, de los países que conformamos el ALBA. Y es impresionante, te puedo decir, nada más con el índice, bueno, el Caribe, José Martí, Antonio Maceo, el Caribe, la Antilla Mayor que llaman, la isla de la rebeldía, el honor de Martí, de Maceo, de Fidel, de Raúl. Mi saludo al pueblo de Cuba desde aquí. Tenemos una fe inquebrantable en la victoria, Raúl. Y la victoria nos pertenece, decimos con el Che. El Caribe, Nicaragua es Caribe, Sandino, que sigue con su voz. Edward Oliver LeBlanc, líder del Caribe. Beret Cornwall Beer, líder del Caribe. Histórico, estoy hablando de historia. Chad Hoyer, líder del Caribe y de Honduras también. De San Vicente y las Granadinas y de Honduras. Robert Bradwaus, Mauri Bigshot, inolvidable, que forma parte de la columna vertebral de la identidad de nuestros hermanos de Granada. Del Caribe en Santa Lucía uno encuentra un amigo de Bolívar, un libertador también de Sudamérica, Jean-Baptiste Bidou.
Así que este libro también lo voy a publicar, lo recomiendo, es hermoso, porque hay que estudiar la trayectoria histórica de nuestros pueblos. Nosotros tenemos la solidaridad de los pueblos del Caribe. El Caribe, Juan Bosch, el pueblo dominicano, y pare usted de contar. El Caribe quiere paz. El Caribe está en contra de cualquier intervención extranjera que desate un conflicto armado sangriento en Sudamérica y en el Caribe en general. El Caribe respalda a Venezuela amplia y totalmente en su lucha por la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la paz. Ha habido múltiples manifestaciones en comunicados oficiales, en declaraciones, en movilizaciones. El sábado vimos movilizaciones de importantes movimientos sociales y el Caribe sigue uniendo su fuerza para garantizar que la declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tomada en el año 2014, enero, en La Habana, por propuesta de Raúl Castro Ruz, y ratificada en todas las declaraciones durante 11 años continuos, como principio fundamental de la CELAC, que es que América Latina y el Caribe es territorio de paz, se cumpla. Fíjate tú, uno de los elementos que poco se ha hablado, que es la violación del Tratado de Tlatelolco. América Latina y el Caribe escribió historia cuando hizo el Tratado de Tlatelolco. Muchos se preguntarán, ¿qué es el Tratado de Tlatelolco? ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? El Tratado de Tlatelolco surgió ante el peligro de la utilización de armas nucleares en el mundo. Y un grupo de científicos mexicanos tomó la iniciativa, la Cancillería mexicana la planteó el debate y se firmó un tratado aprobado por todos los congresos y parlamentos del continente, de los 33 países de América Latina y el Caribe. El Tratado de Tlatelolco prohíbe la fabricación, uso, utilización o activación de cualquier arma nuclear en todo el territorio que va desde México hasta la Patagonia y en todo el Caribe, en toda América Latina y el Caribe. Está prohibido por un tratado. Y Estados Unidos de Norteamérica debe respetar el Tratado de Tlatelolco, que declara nuestra región como una región libre de armas nucleares. Es un tratado de desnuclearización que además lo hemos tomado como base para plantear, recuerden ustedes, la iniciativa de una negociación de paz en el Asia Occidental, que también llaman Medio Oriente, donde se lograra, como el Tratado de Tlatelolco, que no haya armas nucleares en ningún país del Asia Occidental. Es una propuesta que hemos esgrimido y que sostenemos permanentemente ante los países de esa región, una iniciativa de paz. Sobre la gira que anuncia el jefe del gobierno de Estados Unidos, el jefe de la guerra, Marco Rubio, que ha asumido funciones presidenciales y que hace, amenaza, deshace y que ha mayamizado la política exterior en el peor sentido extremista de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, tengan la seguridad que él no viene a nada bueno. Tengan la seguridad, absoluta seguridad. Y esperemos para ver con qué nueva barrabasada sale el jefe del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, a hablar. Y qué nueva guerra abre. Él va a Ecuador. Debe saber que en Ecuador ese gobierno que él va a ver, que lo impusieron con un fraude ellos, manda el 60% de la cocaína que se produce en Colombia, lo manda a Estados Unidos, a su país. Él debe saber que ese presidente, Daniel Noboa, que él va a ver, trabaja con la mafia albanesa.
y es jefe de la mafia de tráfico de drogas. Las empresas de Daniel Noboa, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice la Organización Mundial de Lucha contra las Drogas. Las empresas de Daniel Noboa, que es de una familia exportadora de banano, han sido encontradas como traficantes de droga hacia Europa. Los bananos le meten cocaína. Las empresas certificadas de Daniel Noboa. Ah, eso no lo dicen, lo callan. Ah, ¿por qué lo callan? Iba a decir una venezolanada, pero no sé si tiene traducción. Lo callan porque a Noboa, como Álvaro Uribe Vélez en Colombia, los gringos le saben todos los secretos y lo tienen agarrado por donde te conté. Para que sean gobernantes subordinados, títeres a los intereses del imperio estadounidense. Los tienen agarrados por donde te conté. Les saben toda la historia. Y ellos quieren tener presidentes débiles, títeres, que no representen la dignidad de sus pueblos. Pero él debe saberlo. La Organización Mundial de Lucha contra las Drogas ha dicho en múltiples informes durante muchos años que la cocaína que se produce en Colombia, lamentablemente en Colombia, durante 40 años la oligarquía colombiana instaló un Estado forajido, narcotraficante. Esa historia es conocida. Es muy conocida en el mundo la serie de Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo es que llaman la serie de Pablo Escobar? El patrón del mal. La oligarquía colombiana instaló el patrón del mal y entregó las tierras para que se produzcan en miles y miles de hectáreas la hoja de coca. E instaló la gran industria de procesamiento de la hoja de coca y fabricación de la cocaína. Lamentablemente nuestra hermana Colombia la convirtieron en la principal productora de cocaína del mundo. Eso ustedes lo saben, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Y de toda la cocaína, el 100% de la cocaína que produce Colombia, el 87% se va por el mar, por el Océano Pacífico. Antes se iba solo de puertos colombianos. Ahora la mafia albanesa tomó el control político en Ecuador y se va la inmensa mayoría por puertos de Ecuador. Por eso Ecuador lo colombianizaron en el peor sentido de la palabra. Y lo llenaron de mafias delincuenciales, de matanzas en las calles, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Mafias por aquí, grupos. Hicieron exactamente lo que hizo Pablo Escobar Gaviria en Medellín, o lo que hizo el cartel de Cali en Cali. Y hago estas citas porque eso se conoce por las series famosas de Netflix, de televisión. Hicieron con Ecuador lo que hicieron en Colombia, tomar el poder político presidencial, tomar la banca ecuatoriana para que lave la droga y tomar los puertos del Ecuador. Lo saben nuestros hermanos militares. Atención, hermanos militares del Ecuador, lo saben ustedes muy bien, porque los militares ecuatorianos son gente de honor y lo sabemos, y siempre le mandamos mensajes de hermandad y de unión en Bolívar, en Manuela y en la historia grande que nos une. Así que lo debe saber el señor de la guerra, el jefe del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, debe saberlo, que ahí el país que va y al presidente que va a ver, Daniel Noboa, sus empresas familiares mandan la cocaína a Estados Unidos y Europa. Sencillo como eso. Por el Pacífico se va el 87%. Presidente Gustavo Petro y las fuerzas militares, nuestros hermanos militares de Colombia están haciendo un esfuerzo tremendo, y nuestros hermanos policías. 87 estamos hablando. El 8% se va por la Guajira colombiana. Allí el gobierno de Iván Duque hizo una base poderosa del narcotráfico, que entrenó, como ustedes recuerdan,
a los mercenarios que vinieron el 3 de mayo del año 2020 a invadir Venezuela. Recuerden, se entrenaron allí en las bases del narcotráfico de Iván Duque en La Guajira. Eso lo sabe la inteligencia de Colombia, la inteligencia del ejército. Me consta que lo sabe. Mis hermanos de la inteligencia del ejército colombiano. Nos consta, ¿verdad? Y en general los organismos de inteligencia estadounidenses lo saben. Es más, ¿tú sabes quién lo sabe también? La oficina de la DEA en Bogotá, la oficina de la CIA y la oficina del FBI en Bogotá lo saben bastante. Saben los vínculos de Álvaro Uribe Vélez, que es como un hijo de Pablo Escobar Gaviria y de Iván Duque. Y saben cómo Iván Duque organizó esa ruta por la Guajira colombiana. 87% al Pacífico, 8% a la Guajira y solo el 5% intentan pasarlo por Venezuela y ahí se encuentran con los fusiles de nuestra Fuerza Armada y de nuestra policía. Ya lo señalaba el general en jefe Vladimir Padrino, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada, en sendas ruedas de prensa ayer y de hoy, porque nosotros hacemos mucho pero comunicamos poco. Entonces empezamos a impulsar una nueva política comunicacional. Ayer hicieron tremenda rueda de prensa a las 11 de la mañana del domingo y hoy hicieron tremenda rueda de prensa mostrando a nuestros combatientes, a nuestros soldados, a las URRAs. Las URRAs son la Unidad de Reacción Rápida, URRA, conformados por militares, policía, milicia y pueblo en general. Es la unión combatiente, ¿verdad? Poderosa unión combatiente. Y las URRAs están desplegadas en este momento que estamos hablando nosotros aquí en 164 lugares del país combatiendo. No solo patrullando, combatiendo. 164 puntos del país. O sea, nuestra Fuerza Armada está desplegada, entrenada, equipada, desplegada y combatiendo. ¿Por qué? Por Venezuela intentan pasar las mafias narcotraficantes de Colombia y la mafia albanesa, intentan pasar apenas el 5%, pero ni un 1% se debe permitir. Este año el nivel de incautación es altísimo, pasa el 70% y más, y todavía faltan 4 meses del año. El combate está en pleno desarrollo en mares, tierra y aire. Tenemos una muy moderna ley que aprobamos en el 2015, pesandito esta batalla, 2015, ¿verdad? La ley de intercepción de aeronaves del narcotráfico, de ejercicio soberano, y van 401 aviones del narcotráfico neutralizados, de distintas maneras, desde neutralizados con los misiles de nuestra Fuerza Aérea hasta otros métodos que se han utilizado dentro de la capacidad de defensa antiaérea que tiene el país. 401, tenemos récord en toda América. Es un combate por mar, por tierra, ejerciendo nuestra soberanía, porque este territorio lo cuidamos los venezolanos y las venezolanas. Así que se equivocan creando esa narrativa de que mandan 8 buques de guerra de Estados Unidos, 1.200 misiles apuntando a Venezuela, un submarino nuclear y que para combatir el narcotráfico. Señor de la guerra, jefe del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio. Es una narrativa bien, pero bien absurda, que se cae solita por su propio peso. Porque Venezuela tiene récord en su lucha y lo reconocen todos los organismos del mundo y de Estados Unidos incluyendo. Ellos lo saben. Se metieron por donde no es. Si hay alguien sensato, pensante en los organismos decisorios del poder estadounidense, saben que Marco Rubio, el señor de la guerra, los metió por donde no es. Se equivocaron, se metieron en un callejón sin salida. Ahora les toca a ellos ver qué hacen. Mientras tanto, nosotros aquí, trabajando, construyendo con nuestro plan de las 7 líneas estratégicas de desarrollo y
preparados para defender nuestra patria con serenidad, con firmeza, con altura y siempre en unión nacional. Esa es la verdad. Siguiente pregunta, la periodista Gabriela González de la W Radio de Colombia. Muy buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas y quisiera iniciar consultándole si bien usted ha calificado este despliegue militar de Estados Unidos como una amenaza, si su gobierno tiene o considera como una posibilidad real, tangible, que estos buques estadounidenses lleguen a cruzar a territorio venezolano, si tienen algún indicio de que esto pueda ocurrir. La segunda pregunta está relacionada con unas declaraciones que dio el senador republicano Bernie Moreno precisamente a la W, señalando o considerando, y cito, que usted no iba a culminar su mandato este año. Quisiera pues conocer su reacción, si tiene alguna respuesta a lo dicho por el senador. Y la tercera y última pregunta, consultarle si ha coordinado con el gobierno de Gustavo Petro, además de este despliegue en la frontera, 15.000 funcionarios por el lado venezolano y 25.000 por el lado colombiano, alguna otra acción especial ante este despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, y tomando en cuenta también que Colombia tiene tratados con Estados Unidos para la interdicción con las drogas. Gracias. Muy buenas las 3 preguntas. Estoy aquí revisando, pues en tiempo real, y un poco de gente que me escribe dándome recomendaciones. Gracias. Tengo que revisarla, ¿verdad? Correcto. Vamos a ponerle aquí a uno, inshallah. Mira aquí, el gobernador del Zulia. Nos vamos a ver ahora con todos los gobernadores. Mira, aquí me está pasando una cantidad de logros, ¿viste? Fernández Lares, en el Zulia ahorita, en tiempo real. Mira lo que encontraron. Náguara. Eso en tiempo real. Me están pasando informes ahorita en tiempo real de logros en la ofensiva integral de las Jurras en el territorio. Ahora, fíjate, nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque. Tenemos un plan estratégico que se ha diseñado durante 20 años y se ha adaptado, se ha renovado. Es el concepto estratégico de defensa del país. Nuestra estrategia es defensiva, eminentemente defensiva, y ese concepto estratégico incluye 2 formas de lucha. La lucha no armada, que es organizar, producir, preparar, formar; la lucha diplomática, la lucha política, el alistamiento, es la lucha no armada, pero incluye también un periodo de lucha armada. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y vendrían entonces, como dijo Cipriano Castro, vendrían nuevos Boyacá, nuevos Carabobos, nuevos Junín, nuevos Ayacucho. Vendría la historia grande otra vez. Nosotros somos gente que trabaja para la paz, pero se prepara. Si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla. Así que eso está contemplado en los planes. Pasaríamos otra vez a la lucha armada de una república entera, de un pueblo entero. Y bueno, saldría el estirpe guerrero para defender ¿qué? La soberanía, la república, a nuestro pueblo, a nuestra historia, a la que tenemos derecho. ¿O es que es opción ser esclavo?
Aquí la opción no es entre patria o muerte hoy. Aquí la opción es independencia o colonia. Entre ser libres o esclavos. Y vamos a ser independientes y libres. Colonia y esclavo, jamás. Colonia y esclavo, jamás. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué busca el jefe del gobierno de Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio? Un cambio de régimen. ¿Me vas a decir que a Marco Rubio le interesa lo que él dice? Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad. Y con la verdad nosotros prevaleceremos. Con la verdad abriremos compuertas. Y el primer llamado es a la conciencia del pueblo de los Estados Unidos. A nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. 30 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en Estados Unidos. Levanten una sola bandera, la paz de Latinoamérica y el Caribe, la paz de Venezuela. Son 30 millones de latinoamericanos y caribeños allá que nos aman, que aman a este país, a esta historia. Porque somos nosotros su raza, su color, somos su gente, nosotros. Somos su rostro, somos su corazón. Y sabemos que nos van a defender también allá. Una agresión contra Venezuela, se pierde de vista los impactos que tiene en la sociedad mundial y en toda América. Así que, con el favor de Dios Padre Todopoderoso, preservaremos la paz. Pero estamos en periodo de máxima preparación. Siempre digo, frente a cualquier circunstancia, calma y cordura, nervios de acero y máxima fe en Dios, que el equipo siempre gana y la paz volverá a triunfar. Tengan ustedes esa seguridad. Sobre este señor llamado Bernie Moreno, menos mal que me lo nombra. Bernie Moreno es de origen colombiano. Es hermano de Moreno, el que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que está casada con una venezolana también. Yo lo conozco muy bien porque él siempre buscaba reuniones con Chávez y después conmigo. En general no las llevamos bien. Él es bastante meloso. A él le gusta abrazarlo a uno. Moreno, ¿vale? ¿Cómo que se llama? El nombre del que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Googléalo ahí. Su hermano, Bernie Moreno, es senador. Cuando arrancó el gobierno del presidente Donald Trump el 20 de enero, a Luis Alberto Moreno, también de origen colombiano. Está casado con una venezolana. Y él siempre decía, estoy casado con una venezolana, yo amo a Venezuela. Y nos ayudó mucho como presidente del Banco Interamericano en su época, aprobando créditos para Venezuela. Siempre le agradezco a Luis Alberto Moreno su deferencia y su cariño hacia el comandante Chávez y hacia mí. Y el hermano Bernie Moreno venía por la misma línea. Entonces él declaró, primero me mandó un mensaje secreto con un emisario. Presidente, me dice en su mensaje, ¿sabes que uno lee el mensaje y uno escucha la voz? Como las novelas o la película. Presidente, yo lo admiro a usted. Usted es el mejor presidente del mundo. Yo sí lo quiero a usted. Usted es un héroe para mí, me mandó a decir. Yo dije, ¿y este de dónde salió? Y después él declaró, ¿no? El presidente Trump no se va a entender con la oposición fracasada. A él le gustan los hombres fuertes, como Maduro. Busca la declaración, ¿lo dijo o no lo dijo? Yo no estoy diciendo cosas que él no haya dicho. Ahora sale con esa babosada, como dicen en Colombia. Una babosada, ¿será que él se la da de brujo, de astrólogo, de adivino? Porque entonces se la da de adivino. Yo estoy en manos de Dios, Bernie Moreno. Espero que tú también estés en manos de Dios. El que se mete conmigo y con nosotros se seca. Eso sí está comprobado. Así que yo voy en manos de Dios. Dios decide mi destino. El pueblo decide mi destino. Y yo estoy tranquilo de conciencia
porque estoy haciendo lo que tengo que hacer y nada ni nadie me va a sacar del camino en que estoy. Así de sencillo. Lance sus amenazas el que quiera lanzarlas. Y sobre Colombia, estamos dando estos primeros pasos de liberación de la zona de paz binacional número 1, que en el caso de Venezuela engloba el estado Táchira y el estado Zulia hasta La Guajira. En el caso de La Guajira está el estado de La Guajira, el departamento de La Guajira, creo que el departamento del Cesar y el departamento del norte de Santander, ¿correcto? Entonces, esa zona binacional, el plan original que se ha hablado, es que sea una zona segura, de paz. Nosotros hemos garantizado limpiar, relimpiar y consolidar la limpieza del territorio del lado venezolano. Eso va muy, pero muy consolidado. La paz del territorio para producir, para trabajar. Y del lado colombiano, el presidente Petro ha tomado decisiones también en esa dirección. Reforzar el pie de fuerza, el número de efectivos, y aspiramos que ojalá se pueda llegar entonces a un plan conjunto para el desarrollo económico y que las fronteras sean muy movidas en el desarrollo comercial. El comercio ha crecido entre Colombia y Venezuela, bastante. Tenemos que vender mucho más en Colombia porque ellos tienen dominio en las ventas hacia Venezuela. Hay un déficit comercial en la balanza allí. Nosotros lo que queremos en la frontera es que toda la frontera, desde La Guajira hasta el Amazonas, sea una frontera de paz, de seguridad, sin bandas narcotraficantes, sin bandas armadas y de desarrollo económico, social, cultural, educativo, compartido, con un solo plan de salud pública para atender a la población como la atendemos de aquel lado, de este lado, y que la frontera, todos los habitantes de la frontera sientan la seguridad de venir a Venezuela o los venezolanos de ir a Colombia y saber que somos pueblos hermanos. Para eso es la zona binacional de paz y creo que ha avanzado bastante y en las próximas semanas eso va a ir consolidándose tanto en el aspecto de seguridad, pero lo que es más importante, en el aspecto de economía. Del lado del Catatumbo Norte, dicen las autoridades colombianas, ellos tienen 50.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca. 50.000 hectáreas es bastante. Quiere decir que ahí hace falta una inversión para sustituir esa y producir plátano, que se da bien en la zona, para producir maíz, arroz, mango, guayaba, para producir otros rubros, para industrializar esos rubros y compartir las dos fronteras, que al final somos un solo pueblo. ¿Quién libertó a los dos pueblos? ¿Quién fundó a Colombia y a Venezuela? ¿Quién nos fundó? Bolívar. Así que la zona binacional de paz compartida entre Venezuela y Colombia es una idea maravillosa, es una idea feliz y va poco a poco y vamos a hacer todo lo posible para que se consolide. Señor presidente, en la plataforma digital está conectado el periodista José Leveña por el medio Publimetro Web y Metro Web News. Él también ha enviado una intervención para formular algunas preguntas. A continuación lo escuchamos. ¿Desde dónde? Quería saber o conocer su opinión sobre la postura que están teniendo tanto las organizaciones internacionales y la comunidad internacional a la hora de valorar estas amenazas por parte de Estados Unidos de intervencionismo sobre su país, sobre Venezuela. Y me gustaría saber, sobre todo, teniendo en cuenta que este tipo de intervencionismo y amenazas se han tenido anteriormente con otros países como Irak, como Afganistán e Irán, y Estados Unidos ha tratado de legitimar ese intervencionismo, esas ocupaciones, con unos argumentos que al final del día no se han podido demostrar, en unos casos por temas de desarrollo nuclear y en otros temas como el que nos compete actualmente hablan sobre narcotráfico. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la postura de países como México, Colombia, Brasil o Chile
ante estas amenazas de intervencionismo y en este contexto en el que hoy se reúne la CELAC de manera urgente para tratar el tema y buscar una declaración unánime de condena ante estas amenazas. Muchas gracias. Bueno, gracias desde México. Mi saludo a todo el pueblo mexicano. Agradecido por todo el respaldo del pueblo mexicano a la lucha por el derecho a la paz de Venezuela y a su soberanía. Esto se ha comparado mucho, comunicadores, comunicadoras de todo el mundo que nos ven, nos escuchan, con las mentiras evidentes que se conocen, que son más recientes. Porque hay mentiras imperiales que solamente conocen los historiadores. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la provocación del Maine? Búsquenlo. Bueno, ahora hay inteligencia artificial. ¿Qué es la provocación del Maine? Tú metes ahí y te aparece un informe. El Maine, iban ganando el ejército Mambí, el ejército libertador de Cuba, la guerra, y Estados Unidos de Norteamérica no tenía el apoyo de su opinión pública entonces fijada por los periódicos para entrar y apoderarse de Cuba una vez fuera derrotado el Imperio Español en una de sus últimas colonias. Y pusieron un barco estadounidense llamado Maine y lo explotaron y le vendieron a la opinión pública estadounidense que el Maine lo había explotado el gobierno español de entonces. Y justificaron la entrada de sus tropas, entraron a Cuba e impidieron la llegada victoriosa del ejército Mambí, del ejército libertador, a Santiago de Cuba y la instalación de un gobierno autónomo, independiente, libertario, martiano y bolivariano en Santiago. Esa historia se conoce muy bien en Cuba, pero hay que conocerla más y difundirla. La historia del Maine. Se las dejo ahí, pues. Está la historia del Golfo de Tonkin, en Vietnam. También una provocación de un grupo de buques que fueron atacados por los propios gringos para que el gobierno de entonces de Lyndon Johnson en el 64, tenía yo 2 años, aprobara el ingreso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Porque habían partido a Vietnam en 2, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y habían impuesto un gobierno colonialista, así como el de Noboa en Ecuador, o el gobierno de Trinidad y Tobago de la señora Persar, o el gobierno de Milei en Argentina, un gobierno colonialista lo habían impuesto en Vietnam del Sur. Y entonces tomaron Vietnam del Sur para ir a destruir Vietnam del Norte, el Vietcong, Ho Chi Minh. Y ellos mismos se atacaron a un barco, ellos mismos, general Padrino, generales y almirantes, para provocar a la opinión pública. Eso se ha olvidado. Nada más los historiadores, los expertos en la materia, Madeleine, ¿te acuerdan de eso? Pero más cercano sí nos acordamos nuestra generación, la mentira para bombardear y matar a 1 millón de personas en Irak. Dijeron que tenía armas de destrucción masiva y se metieron. Y después se supo, y eso quedó en la opinión pública de los estadounidenses, que era mentira. No había armas de destrucción masiva. En Libia, ¿ustedes recuerdan? Empezaron a bombardear Libia porque dijeron que el líder, coronel Muammar Gaddafi, había bombardeado con su aviación a la Plaza Verde, la plaza que queda en Trípoli, al lado de los restos del Imperio Romano, que está ahí, un mercado grande, bien bonito que queda ahí, en Trípoli, y que había matado a 3.000 libios que estaban protestando contra su gobierno, que la había bombardeado con un avión, fue lo que dijeron. Un periodista de Telesur llegó casi a la misma hora y transmitió desde allá. La gente estaba, unos niños con unas patinetas, unas bicicletas, la gente estaba normal. Pero en el mundo habían vendido eso y empezaron los bombardeos de la OTAN contra Libia. ¿Cómo está Libia? Descuartizada en 4 pedazos, violencia todavía, etcétera. Nuestra hermana Libia, que amamos tanto, nuestra hermana Irak. Para solamente citar 2 casos recientes, entre muchos que se pueden citar,
El imperio utiliza relatos de mentira y manipulación para tratar de forzar lo que no se debe forzar. ¿Y qué pueden decir de nosotros? ¿Que tenemos armas de destrucción masiva? ¿Pueden decirlo? ¿O van a mandar 1.200 misiles y 8 barcos? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es la mentira hoy? Así que las mentiras tienen piernas cortas, que dicen, y se caen por su propio peso. Con la verdad de Venezuela derrotaremos todos los relatos, todas las narrativas, todas las manipulaciones y todas las mentiras. Y aquí prevalecerá la paz. Así lo decreto en nombre de Dios Padre Todopoderoso, como cristiano de fe y de oración que soy. Próxima pregunta. La próxima pregunta la formula la colega Osmari Hernández de CNN en español. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. En principio, usted hablaba de canales maltrechos con Estados Unidos y decía que el presidente Donald Trump estaría siendo mal asesorado. Quisiera saber si ha hecho esfuerzos concretos para comunicarse y negociar directamente con Trump y qué estaría dispuesto a hacer para lograrlo. También quisiera saber si tenían información sobre la ubicación de estos 8 buques estadounidenses, qué tan inminente sería su aproximación a la frontera marítima de Venezuela. De igual manera, quisiera consultarle sobre el balance de las jornadas de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana, cuántas personas se habrían sumado a este llamado, cuándo comenzarían a recibir entrenamiento, si es que eso está previsto. Y en términos económicos, quisiera saber si nos podría decir si las petroleras Repsol, Eni, Morel & Prom han recibido licencias para operar en Venezuela similares a las que recibió Chevron y cómo esto impactaría en la economía venezolana. Gracias. Muy buenas preguntas, ¿viste? Las 4. Excelente. No le han dado café a nadie, ¿verdad? Aquí nadie ha almorzado. Amarillo todito. Mensaje a García, llaman eso. Bueno, en primer lugar, te voy a hablar personalmente. Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump. Hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo. Creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene. Yo coincido con él, pues, modestamente, de un país modesto como Venezuela, que él quiere la paz para el mundo. Es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela, nosotros somos su único aliado, si quiere la paz, de verdad. Pero yo sé que ni él tiene esas posibilidades de tomar esa decisión, ni lo van a dejar. El imperio, el Estado profundo no lo va a dejar. Pero bueno, ya queda en su reflexión. Él tiene este periodo de gobierno, no sé si le queda otro, o buscará otro periodo de gobierno, si pudiera, una reforma constitucional, no sé. Pero ya le queda a él. ¿Qué legado quiere dejar? Si el legado de la paz, o el legado de la sangre, de la muerte, de las bombas, los misiles, que persigue, por ejemplo, al Premio Nobel de la Paz Barack Hussein Obama. No se puede quitar detrás los 100.000 niños asesinados en Libia. No se lo pueden quitar. O de George Bush, no se puede quitar de atrás los miles asesinados en Kabul, en Afganistán, en Bagdad, la Babilonia, de donde surgió la civilización humana, entre el Éufrates y el Tigris, no se la pueden quitar. George W. Bush, hijo, ustedes saben, salió por la puerta de atrás de la historia
por sus mentiras, sus guerras y sus asesinatos en Irak, en Afganistán. Esa es la historia de los que bombardearon y mataron al pueblo de Vietnam. Esa es la historia. Y te estoy hablando a niveles personal, ni siquiera a nivel político, como presidente, jefe de Estado, comandante en jefe, no, a nivel humano. Si tú le preguntaras a Nico, o sea, a mí, Nico, ¿qué mensaje le mandas tú al señor Donald Trump, que es presidente de Estados Unidos? Que busque la paz y en nosotros conseguirá siempre una mano amiga para la paz, con desarrollo, con independencia, con dignidad y respetando, no buscando un cambio de régimen. Presidente Donald Trump, la búsqueda de cambios de régimen está agotado y está fracasado como política en el mundo. No pueden ustedes pretender imponer en Venezuela una situación. Somos los venezolanos los únicos que en diálogo, armonía, con nuestras diferencias, problemas, fortalezas y debilidades, debemos buscar nuestro propio desarrollo. Así va a ser, yo estoy seguro que va a ser así. Así que tenemos 2 canales abiertos con ellos. Alguno de ellos pudiera funcionar. Lo dejo en manos de Dios. Sobre la segunda pregunta. Sobre dónde están los buques. Bueno, ellos han dicho que los buques están frente a Venezuela. Partimos del hecho, nosotros partimos del hecho militar de que tenemos 8 buques y un submarino nuclear al frente y 1.200 misiles apuntando las cabezas de los venezolanos. Nosotros partimos de ese hecho. Es lo que ellos han dicho, ¿verdad? ¿Quién dice lo contrario? Así que nosotros partimos del hecho de que se está dando la amenaza militar más brutal, extravagante e injustificada de la historia de toda América Latina y el Caribe. Y le agradecemos a la CELAC, a la presidenta de la CELAC, al presidente de la CELAC, el doctor Gustavo Petro, por lo que se está haciendo para que la voz de América Latina se escuche y se detenga la locura guerrerista del jefe de gobierno de la Casa Blanca, Marco Rubio. Y sobre lo último, la tercera, el alistamiento, bueno, el alistamiento se dio en las 2 primeras jornadas. En primer lugar, todos los venezolanos y venezolanas deben saber que el alistamiento va a ser continuo, permanente. Ya la Fuerza Armada informará y el gobierno, la vicepresidenta ejecutiva, los puntos de alistamiento permanente. Hay mucha gente que se quiere alistar. Ha sido insuficiente porque hay un consenso nacional de alistarse para defender la patria. Para allá fue una señora, 80 años, soy enfermera, estoy listo, bienvenida. Para allá fue una muchacha, 25 años, soy maestra, bienvenida. Los obreros de todas las empresas del país, los campesinos, las campesinas, los pescadores impresionantes, los científicos y las científicas, todos los sectores sociales. Nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados, de milicianos y reservistas de 8.200.000 venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho, estoy preparado. 8.200.000 venezolanos. Pero queda abierto. Entonces ahora viene el proceso de reorganización dinámica, ¿verdad? Si tú te alistaste, eres buena para tal cosa. Si eres periodista, eres bueno para decir la verdad, aquí y allá. Si eres médico, eres bueno para tus funciones. Y los milicianos, milicianas, que se van a preparar para tener los fusiles y los misiles y los IGLATs en sus manos, bueno, seguirán su entrenamiento. No estamos partiendo de cero. No estamos partiendo de cero, Osmari. Yo siempre veo CNN en español, ¿oíste? Y leo las páginas, siempre, y las redes sociales. No estamos partiendo de cero, saben ustedes. Ya tenemos una historia, un avance. Aquí está el general
Mayor General Romero Bolívar, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, muchacho de los barrios de Caracas, de la parroquia San Juan, de la parroquia San Juan a Mayor General. Gracias. Unimos la fuerza militar profesional, poderosa, para un país como Venezuela, a la Milicia Nacional, a los reservistas. Ahora vamos a hacer un llamado esta semana, mañana se hará el llamado, a el proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios de la República. He decidido crear la unidad comunal miliciana de combate en los 5.336 circuitos comunales del país. Y esa unidad comunal miliciana englobará una estructura llamada Base Popular de Defensa Integral, que son 15.751 bases populares de defensa integral. Y eso va a reorganizar de manera dinámica a los 8.200.000 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que están alistados en el sistema miliciano y de reservistas. Eso nos va a dar una capacidad de movilización para garantizar la paz que el país jamás había tenido. Quiere decir, y lo ratifico como lo dije en la graduación de los comandos especiales, lo ratifico, esta situación sobrevenida y creada por la amenaza brutal del imperio estadounidense, de Marco Rubio, jefe de gobierno de la Casa Blanca, señor de la guerra, esta situación nos ha despertado, nos ha reanimado y nos ha reactivado en la búsqueda del poder nacional para garantizar la paz nacional, porque la paz nacional es para todos. La paz nacional es para el que cree y el que no cree. La paz nacional es para el que ama, pero también para el que odia. La paz nacional es para el niño, para la niña, para el anciano, para la anciana. La paz nacional es para la familia venezolana. Y Venezuela tiene derecho a la paz. Con soberanía, no a la paz de los cementerios, no a la paz de la esclavitud, no a la paz del colonialismo, no a la paz de la subordinación. La paz que estamos hablando es la paz con justicia, con igualdad, con derechos y con libertad. Con libertad de la patria, de la república y con libertad del ser humano. Esa es la paz que queremos y la vamos a garantizar. Afortunadamente la vamos a garantizar en cualquier circunstancia que nos toque vivir. Estoy seguro de eso. Y lo último de las licencias. Yo te digo que la producción petrolera este año, con licencias o sin licencias, con el plan va muy bien. Va bastante bien. Va creciendo. Más de los números que han publicado por ahí. A veces no nos gusta inclusive decir números, porque es que son perversos, muy malvados los fascistas, los nazis, los imperialistas. Así que Venezuela crece su economía, tenemos una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional de este año de 9 puntos y la vamos a lograr. Crece y se diversifica toda la economía, pero su columna vertebral, que aún es el petróleo, crece, con licencia o sin licencia. A la Chevron le dieron unas licencias. Bien, perfecto. El que quiere invertir de Estados Unidos en petróleo, en el marco de la ley y la Constitución, sabe que somos buenos para trabajar y producir. Lo sabe Chevron, lo saben. Y lo saben otros inversionistas petroleros de Estados Unidos que quieren venir, Saben que yo los recibo siempre, cada vez que vienen ustedes los recibo. Y lo saben los inversionistas, las empresas más importantes de Europa, que quieren seguir produciendo en Venezuela y a las cuales les decimos, a los productores de petróleo y de gas, les decimos, ustedes no necesitan licencia. ¿Hasta cuándo Europa se va a subordinar a lo que manden en Washington? Aquí ustedes son libres, vengan a producir, sigamos produciendo con licencia o sin licencia, porque el tiempo de la compañía guipuzcoana
Pasó hace 200 años. También les recomiendo en inteligencia artificial preguntar qué era la compañía guipuzcoana y qué hacía. Los tiempos del monopolio y del imperialismo petrolero aquí pasaron. Aquí mandamos los venezolanos. El petróleo es nuestro y el que quiera venir a invertir, siempre de cualquier parte del mundo, bienvenido. Para la siguiente pregunta tiene la palabra Madeleine García de Telesur. Llegó Diosdado, ¿vale? Llegó la policía. Calladito, no, él estaba en la reunión con gobernadores y alcaldes que tenemos ahora, ¿verdad? Correcto. Madeleine. Hola, presidente. Saludos. Salam aleikum. Vengo de allá. ¿Qué diferencia hay entre esta máxima presión de Estados Unidos y lo que hicieron en el año 2019? ¿Qué lo hace diferente y por qué cree que Estados Unidos siempre, a cada escalada de la agresión, intenta una nueva acción, siempre fracasa? ¿Y por qué creen ellos que en esta oportunidad pudieron tener alguna victoria? Y un poco esto de lo de hoy, se está llevando a cabo una cumbre de la CELAC convocada por el presidente Petro, y el tema Centrales Venezuela. ¿Qué espera que resulte de allí? Las diferencias son bastantes, ¿no? Y también las similitudes. Son momentos históricos que se pueden comparar. En el 2019, ellos creyeron, John Bolton, en la época era John Bolton, no Marco Rubio, Rex Tillerson y luego Mike Pompeo, Elio Abrams, mi amigo Elio Abrams, ese combo, ese grupo, Elio Abrams, John Bolton, Mike Pompeo, entre otros, diseñaron una política de máxima presión partiendo del hecho de que podían imponer a un presidente de facto en Venezuela. Y eligieron a Juan Guaidó y trataron de imponerlo. Eso es una diferencia. Era una política de cambio de régimen abierta con un presidente. Un diputado que se autoproclamó en una plaza pública presidente. Y el día que se proclamó, 23 de enero de 2019, fue reconocido a los 15 minutos por los Estados Unidos, quien nos dio un ultimátum. O abandonábamos el país en una semana o ellos invadían, para apoyar a su presidente, Juan Guaidó. Pudiéramos decir que en ese momento toda la oposición venezolana que traía fuerza, nos habían ganado en diciembre de 2015 las elecciones, aunque después los derrotamos. En el año 2017 les ganamos las gobernaciones, les ganamos las alcaldías y en el 2018 la presidencia. Pero toda la oposición del 2019 estaba unificada en un solo bloque. Esa oposición fue sorprendida. Por ejemplo, Stalin González, diputado para entonces, era primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, y un señor de apellido Zambrano, diputado de AD, era segundo vicepresidente. Si tú puedes ver el video del día, cuando Juan Guaidó levanta la mano y se autojuramenta en una plaza pública y dice que él es el presidente, la cara que ponen de sorprendidos, que en Venezuela le llamamos ponchado, es un término del béisbol, la cara de ponchados que ponen atrás, Stalin y Zambrano. Y ellos trataron de cabalgar un plan de máxima presión. Llamaron el 23 de febrero a una invasión del país por puertos y fronteras, y el pueblo los derrotó en unión perfecta popular, militar, policial. Recuerden, la batalla de los puentes. Luego le hicieron una guerra eléctrica que duró 3 meses. El 30 de abril del año 2019 pretendieron un golpe de Estado monitoreado desde la oficina de John Bolton en la Casa Blanca, donde dijeron que yo me había ido del país,
que los rusos me llevaron, que los cubanos, que no sé qué cosa. Siempre, tú sabes la imaginación de ellos, pues. Imaginación errática. Y eso pasó el 2019 completo. Me perdonan que sea un poco extendida la respuesta, pero es que la pregunta amerita. Luego en el 2020 llevaron a Juan Guaidó, lo sacaron por la frontera con Colombia, grupos de narcotraficantes, los rastrojos, los narcotraficantes del norte de Santander sacaron a Juan Guaidó por la frontera y se lo llevaron a Estados Unidos. Estuvo 8 días en Miami esperando que Trump lo recibiera. Y el presidente Trump lo recibió al final porque lo chantajeó Bob Menéndez y Marco Rubio, que eran senadores. Y le dijeron, bueno, aprobamos tal cosa en el Senado, pero no tienes que recibir a Juan Guaidó. Esa es la verdad. Lo visitó, recuerda, en la Casa Blanca. Y en la Casa Blanca alguien puso en una oficina al oeste del despacho Oval a Juan Guaidó, le presentó a Jordan Guaidó. Jordan Guaidó, un jefe de mercenarios de la Florida. Allí nació la operación Gedeón, en la Casa Blanca. Nosotros sabemos mucho, hemos dicho una parte, hoy estoy diciendo otra parte. Y Juan Guaidó le dijeron, Jordan Guaidó en la Florida es el hombre de confianza del presidente Donald Trump para operaciones especiales en el mundo. Le dijeron. Y después es conocido las grabaciones públicas que salieron de La Voz y la firma del documento, que no fui yo. Jordan Guaidó sacó el documento, el contrato que firmó Juan Guaidó para que vinieran a matarme, para que vinieran a matarnos, para que vinieran a asaltar el poder. Eso quedó escrito, ¿vale? Eso quedó allí, en un contrato. ¿Y quién preparó a los mercenarios? Jordan Guaidó con el narcotráfico colombiano de La Guajira. Esa es la verdad. Te digo más, días antes que ellos salieran hacia acá, hacia Venezuela, de La Guajira colombiana, en embarcaciones que llegaron a Macuto, a La Guaira, días antes, en el entrenamiento, eso lo declaran pues todo, lo declaran los gringos que estuvieron presos, lo declaran los venezolanos, que están todavía ahí presos y condenados. Les mostraron un barco de guerra al frente de las costas de La Guajira colombiana y le dijeron, ahí están los gringos esperando que ustedes vayan, asalten el Palacio de Miraflores y cuando ustedes estén en la confrontación armada en las calles de Caracas y asaltando el Palacio de Miraflores, ellos van y desembarcan. Ustedes son la vanguardia, le dijeron. Ellos se sienten engañados, que los engañaron, que los emocionaron como unos niños y los dejaron solos después. Porque cuando llegaron aquí, los milicianos los alertaron, se activaron las hurras, los enfrentaron, cayeron unos, otros fueron capturados, otra lancha trató de huir y en la huida los capturaron los milicianos del pueblo heroico de Chuao. Esa es la verdad, yo no estoy poniendo ni una coma más de la verdad histórica, que hay que recordar siempre, porque hay gente que lo olvida. Fue el pueblo el protagonista de una victoria ante un zarpazo sorpresivo que venía. Y fue John Bolton, Pompeo, Elio Abraham y compañía los que hicieron fracasar al presidente Donald Trump en su máxima presión para cambio de régimen en Venezuela en el 2019-2020 con Guaidó. Y yo les podía preguntar a ustedes, ¿dónde está Guaidó hoy? Está en Nueva York, viendo el Open Nueva York, disfrutando los miles de millones de dólares que se robó. ¿Sabes qué debería hacer el presidente Trump? Mandar a capturar con el ICE a Juan Guaidó y regresarlo y que lo espere Diosdado aquí en Maiquetía. Eso creo que lo vamos a ver.
Similitudes. Ellos buscaron 2019-2020 un cambio de régimen e hicieron fracasar al presidente Trump. Diferencia, hoy estamos más fuertes en todos los sentidos de la vida nacional. Hoy hay más poder nacional en Venezuela para nosotros contener esta amenaza y hacer prevalecer la paz, la armonía y la vida sobre el territorio venezolano. Y poder decir nuestra verdad con mayor fortaleza, como lo estamos diciendo hoy y como lo estamos diciendo todos los días. Así que diferencias hoy no tienen un Juan Guaidó, porque el viejito borracho está entre copas y copas en Madrid. Te voy a dar un dato, ya que tú me caes bien. El señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca, Marco Rubio, después de visitar el Comando Sur el viernes, el sábado en la mañana se comunicó con el viejito y la Sayona, hicieron una videoconferencia. Y lo que me cuentan la gente que vio y escuchó eso, y que la grabó, es que Marco Rubio le aseguró que iban a hacer el cambio de régimen y el viejito y la Sayona iban a hacer el gobierno en el país. Deseos no empreñan, dice en Venezuela. Deseos no empreñan. Pero quizás quieren acercar al escenario de un nuevo Juan Guaidó, que entre copas y copas, alcohol y alcohol, se le evaporó en Madrid, en su exilio superdorado allá. Así que es un dato que te dejo ahí. Pero hay muchas diferencias y muchas similitudes, pero una de las similitudes más poderosas del 2019 y 2020 es que estamos unidos, estamos victoriosos y en Venezuela va a prevalecer la paz con desarrollo, con justicia, con igualdad y con un plan sólido para seguir avanzando. Para cerrar el ciclo de preguntas, tiene la palabra el corresponsal Leonel Retamal de la Red Global de Televisión de China, CGTN. Presidente, buenas tardes. Bueno, profundizar un poco, no le respondió a Madeleine el tema de CELAC, yo también tenía eso en pauta. Tienes razón. Y el aspecto diplomático, si es que el secretario general de la ONU le respondió a la carta que usted le envió, y cuál es la postura que espera de CELAC en la reunión de hoy día. Para China también, bueno, China está desarrollando la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y ahí se promueve la iniciativa de seguridad global. Recientemente conocíamos que este año es uno de los años con la mayor cantidad de conflictos bélicos en el mundo y cómo espera usted relacionarse con eso, cuál es la propuesta de Venezuela frente a eso, considerando que se quiere abrir aquí un nuevo frente. Y por último, hoy en el ámbito del Caribe, ya lo mencionó un poco en la mañana el ministro de Defensa, pero Trinidad y Tobago anunció que prestaría apoyo a Estados Unidos en caso de avanzar la agresión contra Venezuela, y también Guyana que hoy día realiza elecciones. ¿Qué puede referir respecto a esos dos temas, a esos dos países? Esta rueda de prensa con medios internacionales y dará respuesta a esta última pregunta. Correcto. Sobre el tema del CELAC, esperamos que haya un buen debate, que se fijen posiciones y que la CELAC haya dado este paso. Ya es una significancia que la CELAC está viva y que la CELAC está actuante y que la inmensa mayoría de gobiernos de la CELAC están conscientes que hay que acompañar a Venezuela en la preservación de la paz y la soberanía de nuestro país y de la región. La inmensa mayoría del Caribe apoya a nuestro país. Que haya una voz colonialista, siempre habrá. Que haya una coalición colonialista, siempre lo habrá. En tiempos del Grupo de Lima tenían 30 países. De los 35 de América, 30. Hoy tienen un puñado de gobiernos totalmente subordinados y arrastrados a los planes de Marco Rubio, el señor de la guerra, el mandamás de la Casa Blanca. Ese puñado, bueno,
correrá con las consecuencias de amenazar a Venezuela. Sus propios pueblos, estoy seguro, se la cobrarán. Esperamos de la CELAC que se continúe. La troika de la CELAC, que está formada por San Vicente y las Granadinas, Honduras y Colombia, bueno, tiene mucho que hacer y mucho que decir para darle continuidad a esta iniciativa, porque esta es la primera iniciativa. Ojalá se convoque lo más pronto posible una cumbre presidencial, así sea virtual, de jefes de Estado y jefes de gobierno de la CELAC, para promover este debate y abrirle el espacio a Venezuela para denunciar todos estos planes de agresión militar. La carta que le mandé al secretario general de la ONU es muy clara, muy contundente. Él me mandó un mensaje con el embajador Samuel Moncada y esperemos que el secretario general de la ONU y los organismos de Naciones Unidas reaccionen a tiempo y no se dejen arrasar por los acontecimientos, como ha pasado en otras regiones del mundo. Naciones Unidas tiene que ser refundada, sin lugar a duda, pero tiene que ser refundada sobre la victoria de la paz mundial, no sobre los escombros de la paz mundial. De los escombros de Naciones Unidas, lo que quedará es un sistema caótico de violencia donde los más poderosos del mundo creerán, en este caso el imperio estadounidense, que puede hacer y deshacer, como están haciendo con el pueblo palestino en Gaza. El genocidio transmitido en vivo y directo de niños y niñas que van a buscar comida y son asesinados a metralla o hasta con misiles. Eso ha sacudido la conciencia humana, la conciencia mundial. Así que nosotros buscamos que las Naciones Unidas, incluyendo su secretario general, se eleve en su capacidad de denuncia y respuesta ante las amenazas de la paz mundial. Sobre la pregunta que me has hecho, bueno, en primer lugar, quiero saludar a el Asia, en especial a la República Socialista de Vietnam y a la República Popular China, porque están en los actos para conmemorar los 80 años de la gran victoria contra el militarismo y el fascismo del imperio japonés de entonces. Es una gran celebración. Allá está nuestra delegación en Vietnam, me estuvieron mandando los videos de los actos. Estaban muy impresionados porque desde ahorita, desde la tarde vietnamita, ellos nos llevan 12 horas y media de diferencia horaria. Aquí son las 2:30, ya son las 3 de la mañana. Aquí son las 2:30, mira, me traje mi reloj que me regaló el 10, el Diego de América. Este es mi reloj. Cuando quiero tener suerte y mucha fuerza y sabiduría, me pongo el reloj que usaba Diego Armando Maradona. Aquí está él conmigo. Maradona está conmigo aquí, con nosotros. El 10. Inolvidable Maradona. Viendo el reloj Maradona, son las 2:30, más o menos, 2:27. Allá son como las 3 de la mañana, ¿verdad, Delcy? En Vietnam. Y la delegación nuestra en Hanoi estaba impresionado de ver familias enteras, imágenes. Yo lo tengo aquí en el teléfono. Impresionante. Ahí me llega todo por aquí. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping. Un Huawei. Mira. El mejor teléfono del mundo. El Huawei. Y no te lo pueden intervenir los gringos. Los aviones espías ni los... Ya les voy a mostrar, porque Cilia, le estuve mostrando los videos impresionantes. El pueblo vietnamita del Diosdado, en las calles, mira, aquí está el video. Vente para acá. Esto es en la tarde de hoy. Se fueron a dormir porque el desfile es a las 7 de la mañana.
O sea, dentro de 4 horas, 12 horas esperando el gran desfile de la victoria. Mira, mira. Familias enteras. Qué bella es Vietnam. Honor y gloria a Ho Chi Minh. Honor y gloria al pueblo de Vietnam. Mira, yo estoy informado en tiempo real. Mira, esa es nuestra delegación en Hanoi. Mira, las familias se fueron, Cilia, a hacer como un picnic, a esperar el desfile de las fuerzas militares de Vietnam, gloriosas y victoriosas, por siempre. A 80 años de la victoria contra el militarismo y el fascismo japonés. Aquí me está llegando un trino que sacó en X, lo está mandando el canciller Iván Gil, del presidente Gustavo Petro. Lo voy a leer porque me está llegando. En Venezuela los periodistas lo llaman un tubazo, que es la última noticia. No sé por qué le dicen tubo. Tubazo es que le dan un golpe a uno por aquí. Porque se ríen, si es verdad. O por la costilla, dice Diosdado. Esto ahorita, me lo acaba de mandar ahorita. Dice el presidente Gustavo Petro: si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será realidad en toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional. Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela debe haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcótico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión. Una reflexión muy contundente del presidente Gustavo Petro. Él es un hombre muy inteligente. Hemos conversado bastante personalmente. Me impresiona su inteligencia, su preparación. Y es verdad. Es verdad. Y si este mensaje le llega desde el presidente Gustavo Petro, yo también le digo al presidente Trump: si usted, presidente Trump, en serio quiere hablar de una lucha para acabar con el narcotráfico, Venezuela tiene la experiencia. Modestamente tenemos la experiencia y los resultados concretos. Si el resto de los países, como estamos haciendo con Colombia, si el resto de los países de Sudamérica y Centroamérica quieren coordinar una sola estrategia de este tema, de este problema, entre muchos otros que tiene el continente, estamos totalmente a la orden. Nuestra Superintendencia Nacional Antinarcóticos, nuestras policías y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con profesionales de la más alta calidad, ética y moral, si de verdad se quisiera enfrentar ese problema. Ahora, hay un asunto que el mismo presidente Petro lo ha dicho, y lo ha dicho varios presidentes y presidentes de la región, que es el tema del consumo, ¿verdad? Está el problema de la producción, del tráfico, del consumo y del lavado de miles de millones de dólares. En cualquiera de esos temas que quieran compartir nuestra experiencia de lucha, estamos a la orden de manera soberana y pacífica. Muy bien, pues, esto lo agregué aquí porque me llegó, pues, a el teléfono celular Huawei que me regaló el presidente Xi Jinping y que me permite estar en tiempo real viendo todas las noticias. Y estaba hablando de la tercera pregunta del periodista ¿quién? Leonel Retamar, correcto, sobre el tema de China. Bueno, hemos visto de manera
admirada, hemos visto con admiración la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, sobre todo por el momento en que se da la cumbre, ¿verdad? Ese abrazo y ese apretón de manos, con esa sonrisa franca entre el primer ministro de la India, Narendra Modi, nuestro amigo, el presidente Vladimir Putin de Rusia, nuestro amigo, y el presidente de China, Xi Jinping. Tres potencias mundiales, las tres potencias nuevas del mundo multipolar. China, la segunda potencia económica, casi la primera potencia militar hoy, y la gran potencia política diplomática, que es el polo de atracción mundial, China. La India ya va a ser la tercera economía del mundo. La tendencia es que dentro de 5 años China es la primera potencia económica y la India la segunda. Así fue durante 700 años en el pasado. Vuelve China, vuelve la India, porque se sacudieron el colonialismo y construyeron su poder milenario. Admirable, de verdad. Yo amo mucho a la China y amo mucho a la India, pero mucho a la India. Al pueblo de la India, su espiritualidad. Allí tuve un gran amigo, Bhagavan Sri Satya Sai Baba, que está conmigo siempre. El gran Sai Baba, allá en Puttaparthi. Y Rusia, sometida a 30.000 sanciones, y ya son la cuarta economía del mundo en tamaño. La potencia militar, una de las potencias militares más importantes, que quizás tenga los sistemas de armas más avanzados hoy por hoy en el mundo. Todos quieren paz. India, Rusia, China, Irán quieren paz. Y ahí entonces en el acuerdo de Shanghái han surgido importantes anuncios que nosotros saludamos. Yo envié al doctor Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento Nacional, como jefe de la delegación a la celebración de los 80 años de la victoria del pueblo chino, del ejército chino y de China frente al fascismo y el militarismo criminal del antiguo imperio japonés. Él está allá haciendo reuniones muy importantes. Estén pendientes de las reuniones que va a tener Jorge Rodríguez, diputado, alto comisionado de paz de la República para todas las causas nobles. Allá está en Beijing, llegó ayer, siempre optimista, siempre sonriente, siempre contento. Estamos en comunicación permanente. Jorge, ya sabes lo que hablamos, Jorge, pendiente. Y ahí está Venezuela, en los 80 años de la gran celebración de la República Popular China. El presidente Xi Jinping ha anunciado hoy una iniciativa llamada Iniciativa para la Gobernanza Global. Nos han mandado el documento oficial de adhesión y voy a firmar el documento oficial de adhesión de la nueva gobernanza global, de la nueva gobernanza mundial, que están firmando decenas de países del mundo, y Venezuela se incorpora a la iniciativa del presidente Xi Jinping de la gobernanza mundial para la paz, el desarrollo, el futuro compartido, la armonía mundial. Van surgiendo los nuevos mundos y ojalá sea la consolidación de un sistema de paz, de armonía y de compartir del destino de la humanidad sin amenazas, sin chantaje, sin supremacismo. Esa es la verdad. Venezuela es un país noble, de paz. He estado recomendando muchos libros, todos hay que republicarlos. Yo siempre los republico porque alguien escucha hoy y está interesado en el libro, ¡pum!, se lo publico. A mí me gusta el libro físico. Miren este libro lo sacamos en el 2018 en conmemoración de las cartas de el libertador Simón Bolívar con motivo de su polémica con el embajador Irving. Tiene un título poderoso: Pueblos libres vencen a imperios poderosos.
Al libertador le tocó tomar la espada, irse a caballo y a pie por todas las llanuras y alturas de América del Sur y cumplió su papel. Tenía principios muy firmes, inamovibles, que hacen del ser humano un ser humano fuerte. A los cobardes, a los pusilánimes, a los vendepatria y a los traidores, no los respeta nadie en este mundo. Jamás los respetarán. A los tibios, a los flojos, serán respetados y recordados por la historia los Bolívar, los Sucres, los Zamora, los Chávez. Por eso es que el pueblo venezolano ha escrito una historia tan gloriosa, tan hermosa. Y en una de sus cartas, aquí en la página 40 del libro que voy a volver a publicar, él le respondía al embajador Irving, un enviado especial del entonces gobierno que había surgido de las 13 colonias, y le decía: no permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Bolívar, defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra el imperio español que contra todo el mundo, si todo el mundo la ofende. Se plantaba. Él ya estaba en el Orinoco, ya había fundado el Estado de Colombia la Grande, Colombia la original, ya había instalado, iba por instalar el Congreso de Angostura, ya tenía el ejército de Oriente y el ejército del Sur unido, y iba al encuentro del ejército de los Llanos con Páez, lo que después fue la campaña para liberar Santa Fe de Bogotá y la batalla de Boyacá, y se plantaba. Venía de derrotas y victorias, derrotas y reinicio, derrotas y victorias, con el apoyo de Haití. Si no es por Petión y Haití, es difícil imaginar el regreso de Bolívar hasta la isla de Margarita y luego Oriente. Petión le dio los barcos, 6.000 fusiles que le debemos a Haití todavía, las morocotas de oro para financiar la campaña, y por Haití, y con Haití vino, y lo primero que hizo fue decretar la liberación de todos los esclavos. Ese es nuestro Bolívar. Haití, Petión, las armas, las morocotas, todo eso se lo debemos a Haití. Es una deuda que seguiremos pagando. Y luego pretendieron amenazar a Bolívar. Y más adelante en otra carta lo dice, y gracias a que todas estas cartas se salvaron, ¿verdad? A que todas estas cartas pudieron preservarse para la historia. Y más adelante le dice en otra carta a la agente Irving: el valor y la habilidad, señor agente, el valor y la habilidad, señor agente, suplen con ventaja al número. Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aún superasen las físicas, la moral, el espíritu, la fe inquebrantable en la lucha, en la causa y en la victoria. Repito, el valor y la habilidad, señor agente, suplen con ventaja al número. Infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aún superasen las físicas. El amo del reino más poblado sería bien pronto señor de toda la tierra. Por fortuna, se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres
vencer a imperios poderosos. 12 de octubre 2018. Por fortuna, se ha visto a millones de hombres y mujeres de Venezuela y de América Latina y el Caribe vencer a imperios poderosos y ganar la paz y ganar la soberanía perpetua. Bolívar, siempre Bolívar, es una de las cosas más hermosas que nos mueve a nosotros, nuestro libertador Simón Bolívar. Así que les agradezco la atención a más de 330 portales, medios, de redes, etcétera, etcétera, de más de 100 países del mundo. Mi saludo a todos los embajadores y embajadoras de Venezuela, cónsules en el mundo, y bueno, sigamos impulsando la diplomacia popular de la verdad, la diplomacia popular bolivariana de paz. Tengamos fe absoluta en nuestra verdad y sigamos por el camino de la verdad y del bien, que es nuestro camino. En nombre de Dios, la paz seguirá venciendo. Muchas gracias a todos y todas. Que Dios bendiga a nuestra Venezuela amada. Gracias.